¿Cómo se sienten trabajando juntos? Es el segundo libro que hacen juntos. ¿Cómo es la mecánica, la dinámica de trabajar en equipo? Desde el libro anterior, una regla que nos pusimos que nos funcionó muy bien y que repetimos en este caso fue que todo lo que entrara en el libro teníamos que estar los dos plenamente convencidos y de acuerdo. Nada de, pues a mí no me gusta esa idea, pero para que no me hagas berrinche, órale que entre. Tampoco queríamos hacer algo como casos que se han visto, ¿no? De que este capítulo es tuyo y este es mío y para en privadito decirle a los amigos, el 4, el 5, el 8 son los míos, fíjate bien, Ujú. ¿no? O sea, queríamos estar súper de acuerdo en que todo lo que estuviera ahí de veras nos convenciera mucho. Y entonces lo que hicimos fue un trabajo de preproducción, por decirlo de alguna manera, bastante largo. Estuvimos mucho tiempo comentando desde que hicimos el, digamos, el argumento de las niñas fantasmas. A partir de ahí estuvimos comentando mucho lo que queríamos a grandes rasgos que pasara a lo largo de la historia, ¿no? Sí, y también estuvimos intercambiando mucho respecto de la hechura de los personajes, respecto del conflicto que iba a haber, del tipo de situaciones que queríamos plantear. Todo eso fue de común acuerdo. ¿Cómo Sí, contar el terror para una novela de terror para niños en un país como México, donde el terror es cosa de todos los días y de una manera muy real? Bueno, yo creo que es importante eh, diferenciar el terror de la ficción del Ujú. terror de la vida real. Muchas personas repiten este cliché de que no puede haber peor historia de terror que los titulares del día, pero lo que aparece en los titulares del día no es propiamente pues una ficción, ¿no? No es una historia que se proponga como se propone un libro para niños o una novela para adultos, ¿no? Es pues un recuento de las cosas horribles que están pasando en la vida real, pero no tiene una forma y no tiene digamos, una intención como la que puede tener un libro de ficción. El libro de ficción puede hacer muchas cosas, pero esencialmente lo que está haciendo es, en casos como este, enfrentarnos con esas emociones tremendas, fortísimas, en un entorno seguro, en una situación en la cual sabemos que no nos va a pasar, que no nos puede pasar lo que le está pasando a los personajes, ¿no? No es lo mismo que leer la última noticia de una masacre o de cualquier cosa parecida. Más bien, eh, son como, diría yo, como formas de entrenarnos para lidiar con el miedo de la vida, ¿no? Pero insisto, en una situación en la cual ese miedo no puede traducirse en una amenaza física, ¿no? Es lo que sucede cuando nos ponemos a ver una película, ¿no? Y nos dejamos llevar por el susto, ¿no? El sobresalto de algo que nos echen en la pantalla, o cuando nos subimos en una montaña rusa, ¿no? Se supone que no nos va a pasar nada estando ahí en ese juego, ¿no? Pero sentimos que se nos sube el estómago a la cabeza, sentimos como la agitación debido a la aceleración, a la gravedad. Este, Son, digamos, simulacros de peligro, simulacros de situaciones riesgosas, a partir de los cuales podemos darnos un gusto, ¿no? Porque esas sensaciones, digamos, desprovistas de peligro son agradables, de alguna manera. Y además, cuando vienen expresadas o articuladas a través de las palabras, realmente sirven pues como parte de nuestro aprendizaje o nuestro descubrimiento del mundo, ¿no? Aprendemos que hay violencia, aprendemos que hay miedo, aprendemos que hay injusticia, aprendemos un montón de cosas, pero lo aprendemos en una situación en la cual podemos estar a salvo de todo eso y juzgarlo de otra manera, ¿no? Aprender un poco a prepararnos a dominar nuestro propio miedo en la vida real. y además nos sirve también para explorar esas preguntas que tenemos para las que quizá no hay respuesta, ¿no? En este caso, ¿qué pasa después de la muerte? O cómo es la soledad, cómo lidiar con la pérdida de un ser querido, que son preguntas que muchas veces, pues sí rondan la mente de los niños y justo como decías, en un país donde hay estos titulares,
es muy inocente de parte de los adultos pensar que los niños no se dan cuenta y que porque no las hacen en voz alta no tienen esas preguntas. Entonces, tener una forma, como decía Alberto, protegida de acercarte a esas cuestiones, estar o no de acuerdo, porque en este caso obviamente es ficción y queda, creo yo, muy claro que se va más por el lado de lo lúdico, pero dar el chance de que se ponga en la mesa uno de esos temas que por desgracia sigue siendo tabú, creo que es muy saludable de alguna manera y sobre todo creo que puede ser, si se hace de este modo lúdico, me encanta el ejemplo que puso Alberto de la montaña rusa, ¿no? Es un viaje del que sabes que se va a acabar en tantas páginas y que aunque haya subidas muy empinadas y bajadas frenéticas, que vas a llegar a un lugar a Al salvo. hablar de la muerte de los niños ahora, pues donde muchos se encontraron con ella de manera muy abrupta por la pandemia, porque pidieron a los papás, recién leía un informe de orfandad en los niños y en México es de los países donde más ha pegado. ¿Cómo tratar este tema, el más allá de la vida, de una manera lúdica? Yo creo que hay que hacerlo, pues, como se aborda cualquier tema, o se debería abordar cualquier tema en una historia para niños, de manera informada, de manera responsable, empática y sobre todo de una manera no aleccionadora, ¿no? Mucha gente cree que los libros para niños tienen que ser como un suplemento de la escuela, ¿no? Y dictar clases, ¿no? Y dar moralejas. Nosotros no creemos eso, pensamos más bien que los libros tienen que ser acompañantes en el proceso de descubrimiento, ¿no? En el descubrimiento de la vida. Y eso quiere decir que más que tratar de regir o normar la conducta de quien esté leyendo, lo que tratamos de hacer es plantearle ejemplos pues de pérdida, ¿no? De enfrentamiento pues con la muerte, ¿no? Que finalmente también es parte de la vida, que puedan relacionarse de alguna manera con las experiencias que haya tenido cada persona pues en su propia existencia. Ninguno de ellos será exactamente los personajes que hemos creado, pero con suerte podrán identificarse un poco con lo que siente una de nuestras protagonistas que perdió a su papá tiempo después, que lamenta la pérdida, que entiende que eso es distinta que la sensación de pérdida de su madre, ¿no? Que perdió a su esposo, ¿no? Que es algo diferente porque es adulta. Ese tipo de cosas están en la novela planteadas, insisto, no como ejemplo, sino como analogía, ¿no? Como posible semejanza con la experiencia de otras personas. ¿Creen fantasmas ustedes? Eh, Me encantaría, pero digamos que me encanta escuchar historias de fantasmas y Sí, pongo son todo de mi parte divertidísimas. para espantarme con ellas, pero pasado un tiempo, ya que, pues digo, bueno, son cosas más de la cabeza que del más allá. No dejan de ser fascinantes, Claro. ¿no? Eso sí.